Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa Amén. Trayectoria Divina. Estamos muy gozosos porque estamos con nuestro hermano Juan Nepomuceno de la congregación hermana de El Tamarindo. Estamos muy contentos, Jesucito. Claro que sí, estamos muy contentos porque el hermano ha abierto la puerta de su hogar para saber un poco acerca de su trayectoria divina, o mejor dicho, su vida de fe. Amén. Hermano, cuéntenos cómo se da el que Juan tiene un encuentro con Cristo, pongámoslo así. Entiende que su vida necesita de Cristo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se da? Ok, en el año 1988, un 26 de octubre, el hermano Freddy Buldier, después de haberme predicado por un tiempecito, junto a nuestro hermano Ángel, que fue el primero que me predicó, entonces ya yo convencido de lo que es el Evangelio, pues ese día fue un día memorable para mí. 26 de octubre de 1988. Qué bien, qué bien. Eso significa que tú tienes, ¿cuántos años en el Evangelio? 33 años, por la gracia de Dios. Amén. Toda una vida de fe, toda una trayectoria, como el nombre del programa, Trayectoria Divina. Tengo entendido que Buldiel se aparecía por allá con su motorcito y vamos a predicar. Así era la cosa. Sí, Buldier venía todos los lunes. Lloviera, truenara o venteara. Eso es lo que se llama un siervo de Dios. Amén, amén, amén. Sí, le agradezco mucho al hermano Freddy Buldier. Somos dos. Amén. ¿Quién le llevó a usted a tomar esa decisión de bautizarse? Bueno, precisamente el hermano que mencioné anteriormente, el hermano Ángel y yo, estuvimos juntos en la iglesia católica. Okay. Y yo ahí dirigía un grupo llamado Los Hermanos en Cristo, y realmente no entendía la Biblia, simplemente estaba ahí. Pero Ángel, cada vez que me citaba un texto bíblico, precisamente me decía exactamente dónde estaba. Y yo no sabía qué responderle. Okay. Y me sentía un poco molesto. Entonces ahí fue donde comenzó Buldier, comenzó a explicarme con esa calma, con ese amor, Sí. esa paciencia que él tiene. Y yo sentí la necesidad de buscar al Señor realmente. Qué bien. Okay, ahí es cuando toma la decisión de bautizarse. Correcto, sí. Entonces, Buldier es quien le bautiza. No precisamente, yo me fui a bautizar en Sancho Sama, pero instruido por él en especial, sí. Ok. Wow, del 88 para acá, tenía yo 5 años. 5 años de nacido. Bendito Dios. ¿Quién lo diría? Alguna vez eso pienso yo, y llegaremos nosotros, Jesucito, a ese ranking. ¿Llegaremos? Bueno, no lo sabemos, pero estamos en la mano de Dios. Amén. Que Él lo puede todo. Amén, amén. Y entonces luego de que usted se bautiza, hermano, ¿quién lo sigue instruyendo? ¿Quién enseña sobre la doctrina y todo eso? ¿Cómo se dio? Precisamente el mismo hermano Buldier. Okay. Buldier no paró de venir aquí al Tamarindo. Buldier venía todos los lunes en su motorcito. Después venía una guagua porque luego él consiguió trabajo como chofer, manejando en la ruta 59 de Sábana Perdida. Y él venía en ocasiones en una guagua. Recuerdo que un día él era una persona tan dedicada en la obra de Dios, que un día vino con un polochecito de una película que daban, llamada Starsky Hutch. Se ve que le impactó mucho, que lo recuerda Que todavía. hace 30 y pico de años todavía lo recuerda. Sí. Wow, increíble. Sí.
Ok, entonces, pero ¿cómo la iglesia en el Tamarindo entonces se da en base a que él le predica a ustedes y empieza a hacerse como una especie de grupito ahí de hermanos? Sí, comenzamos a crecer, gracias a Dios. Y después de un periodo de 2 años, se estableció la iglesia aquí en el Tamarindo, la congregación. Recuerdo que el hermano Federico, también era anciano, fue el que nos hizo los primeros bancos de la congregación. Muy Nosotros por bien. primera vez nos congregábamos en el sector aquí el Tamarindo, donde se llama la calle 23. Ahí fue donde comenzó la iglesia de Cristo aquí en el Tamarindo. Pero ya hablando ya un poco más de usted, de, 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 de su experiencia. Usted dice que tiene 33 33 años años, por la gracia de de Dios. bautizado. La pregunta es, ¿ha visto usted un cambio entre en la iglesia, de esa iglesia de hace 1988 88. que se bautizó a la fecha? ¿Ha visto usted un cambio? Sí. ¿En qué aspecto? Bueno, puedo decir en cosas positivas y cosas negativas. Vamos a hablar primero de las positivas. Ejemplo, el avance tecnológico que se ha tenido, el alcance, cómo se ha crecido el evangelio a través de estos medios electrónicos y la forma de predicar ahora, porque en mi época nosotros le entrábamos a la gente era rudamente así. Lo mandábamos, ya usted sabe, más allá de la gloria, que usted sabe dónde queda. Ay, ay, ay. Sí, era un poquito... Pero eso es parte del crecimiento. sí, correcto, sí, pero a través de que Dios nos ha ido iluminando, ¿verdad? Con sus palabras, bueno, pues nos ha permitido un poco más de mansedumbre, más paciencia y podríamos decir más amor para las almas. Okay. Amén. En cuanto a lo negativo, hemos visto realmente que las mujeres, por ejemplo, o sea, vamos a decir los hermanos, los miembros, teníamos una forma de vestir, qué sé yo, de diferente. Había más consagración en cierto aspecto, tanto en la vestimenta como también en cuanto al temor al pecado y unos cuantos factores. Pero por la gracia de Dios, como quiera, seguimos avanzando. Amén. Amén, amén. Pero algo que me llama la atención conforme a lo que le escucho es que esa mayor consagración, usted menciona mayor consagración o mayor temor a pecar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede expresar eso hoy en día? Como que ya las personas no están consagradas tanto como antes o como que ya no temen tanto al pecado. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, lo que quiero decir es, ejemplo, la forma de vestir es una, ¿verdad? En lo físico. Y también, cuando hablaba un ministro, recuerdo cuando eso estaba el hermano Silfides Matos. Cuando Silfides hablaba en la congregación, había como más respeto. A eso es que me refiero mayormente. Ok. Sí. Ok, como que no se relajaba tanto lo que un pastor es, algo así. Sí, en ese sentido. Entiendo. La autoridad del pastor parece que era más tomada en cuenta, se tomaba más en Era cuenta. más tomada en cuenta, sí, Ok. correcto, sí. Entiendo. Para usted, ¿qué es la santidad? Para usted, ¿cómo usted lo ve? Bueno, la santidad precisamente es apartarnos del pecado, ¿verdad? De todo lo que ofende a Dios y esforzarse por hacer lo que le agrada a Dios. Amén. Excelente. Y cuando usted se le habla o usted recuerda a Cristo Jesús, ¿qué le viene a la mente? Para usted, ¿quién es Cristo Jesús en su vida? Oiga, para mí Cristo Jesús es lo mejor que me ha pasado en todo el trayecto
de estos 61 años que tengo. A mí nunca en mi vida me había pasado algo similar. Él es para mí mi Salvador, mi Redentor, mi Rey, mi soberano, mi amigo. Oiga, creo que faltarían palabras durante todo este tiempo para describirlo. Pero realmente, desde que le conocí a él, me siento ser otra persona. Esa descripción que usted hace acerca de Jesús y ese conocimiento que usted tiene acerca del Hijo de Dios, ¿lo tenía usted antes de venir a la Iglesia de Cristo? O sea, cuando pertenecía a la Iglesia Católica, ¿usted tenía ya ese conocimiento? Por supuesto que no. Recuerden al inicio, cuando le dije del hermano Ángel, cuando comenzó a predicarme, que él si me decía un texto bíblico lo buscaba y yo no sabía dónde quedaba nada. O sea, que no sabía ni dónde estaba Lucas, ni Mateo. Nada. Ok, entiendo. Al venir a la iglesia de Cristo es que por su misericordia he adquirido un poquito más de conocimiento. Para usted, ¿qué es la fe? La fe, la fe precisamente es sinónimo de confianza, es una convicción, es una seguridad en el Señor. Amén. Amén. ¿Sabe cuando hablaba de Cristo Jesús y lo maravilloso que ha sido para usted en su vida? Me recuerda también algo que algunas veces pienso como que está un poquito olvidado. El Espíritu Santo, ¿quién es en su vida? ¿Cómo usted lo ha podido experimentar, pongámoslo así, en su vida? Bueno, el Espíritu Santo, tal como dijo Jesús, y esas palabras son fieles y son verdaderas. Amén. Es quien me guía, es quien me dirige, es quien me reprende mis debilidades, que tengo bastante. Es quien me hace realmente ser la persona que soy hoy en día, porque Él es quien me ayuda día tras día en cada paso que doy, cada meditación, siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Ha sentido usted en su ministerio en algún momento que Dios ha estado con usted y le ha estado ayudando? Por supuesto que sí. ¿Puede contar alguna anécdota o alguna experiencia que tenga acerca de eso? Sí. En cuanto al ministerio, ustedes saben que no es fácil. Tenemos, ¿verdad?, personas en la iglesia con diferentes formas de pensar. Precisamente cuando se hablaba de un pastor, volvemos a recalcar en esa parte, había como una actitud más de respeto y cosas. Entonces, en los últimos tiempos, y claro, por el mismo conocimiento, eso no es malo, eso está bien. Entonces, sí, en toda la trayectoria he sentido, sí, la presencia de Dios. Él me ha dado fortaleza en los momentos difíciles, cuando he tenido que amonestar a algún hermano, que quizás no me he enfrascado, ¿verdad?, en alguna contienda bíblica o discusiones. Dios siempre me ha ayudado y me ha permitido seguir adelante. Amén. Pero en ese mismo tenor, ¿usted piensa que Dios hace milagros? Sí. ¿Ha visto usted en su vida un milagro? ¿O piensa usted ha sido Dios que ha hecho esto? Repítame la pregunta de nuevo. No lo escuché. ¿Usted ha sentido que Dios le ha hecho algún milagro a usted en su vida? A mí en particular, claro que sí. ¿Puede contar algo acerca de eso? Bueno, yo recuerdo, yo tenía un ventorrillo ahí adelante en el área verde de Jaina Mosa, Okay. ahí cerca de las monjas, ahí adelante. Y yo tenía una deuda bien fuerte y realmente no encontraba cómo Salir de ella. salir de ella. Y no sé si ustedes han escuchado hablar del hermano Miguel Tejada, Nanito, que ya partió con el Señor. hermanito. Sí, Nanito. sí. Ok. Pues
vino Nanito y vio cómo estaba el ventorrillo y realmente comenzamos a hablar y cosas. Después sucedió que con todo y eso pasó el ayuntamiento y me tumbó la caseta. Y el hermano Nanito, pues, vino y hablamos y cosas y reconstruyó el lugar. Y también me dio para surtir el negocio. Wow. Eso lo considero yo como un milagro de mi vida, porque es algo que yo no tenía ni idea. ¿De qué se Y le Dios ocurrió? permitió que a través de él se realizara ese milagro. Amén, amén. Amén, amén, qué bueno. Hermano, hay algo que yo lo tomo con mucha delicadeza. Si decimos que antes los pastores decían algo, opinaban algo, se tomaba como más en serio, vamos a ponerlo así. Y alguien me contaba en su momento, si decimos hoy en día que antes la iglesia era más consagrada, si antes la iglesia tenía más temor al pecado, entonces los líderes de ese momento eran más, ¿cómo decirlo? Eran más encaminados en ese sentido, o es que los de ahora no lo están. Y esa no es básicamente la pregunta central, sino en qué momento, porque no estoy asegurando que así sea, pero siempre vemos ese como un antes y un después, de que prefiero la iglesia de antes. Pues lo hemos visto en las entrevistas. Prefiero como la iglesia, antes había más esto, antes había más aquello. Entonces, ¿en qué momento se puede decir como a partir de este momento las cosas empezaron a cambiar? ¿Usted podría decirme? Ok, sí, según van pasando los años, con el correr de los años, es que las cosas, ese es mi punto de vista, han ido cambiando en ese sentido. Pero vuelvo y le recalco, como les dije ahorita, ¿verdad? Por el mismo conocimiento que se ha ido adquiriendo, gracias a Dios que es muy bueno, es muy importante. Entonces a partir de ese momento es como que he visto lo que les dije, ¿verdad? En cuanto a esa parte de que la iglesia, ejemplo, cuando Es se como, habla es como en de un todo, culto, es como en todo lo que está ocurriendo, ha habido una degradación en todo, eso es. Ya los pastores no tienen la misma autoridad que antes, no que no la tengan por Dios, simplemente es la gente. Es fruto también de que se ha rebajado la figura del pastor y que se ha relajado con la figura del pastor. Eso ¿Piensa que entiendo. puede ser por eso? déjenme continuar como... Sí, gracias, varón, pero déjenme continuar. Precisamente, la sociedad en que estamos se ha degradado. Y eso también, lamentablemente, ha penetrado a la iglesia. Claro que sí. Vuelvo y le digo, porque mayormente hablamos de las mujeres, pero algunos hombres a veces nos ponemos unos pantaloncitos que parecen tutti, ¿verdad que sí? En honor a la verdad. Sí. Entonces, en ese sentido me refiero, y también para un miembro enfrentar a un pastor. Oiga, lo pensaba dos veces, aunque le hablara, pero lo hacía como, con más respeto, podríamos decir, porque aparte de la iglesia de Cristo, que por la gracia de Él tenemos la verdad, también vemos cómo se ha degradado, ¿verdad?, lo que se llama el cristianismo. Y la gente, tanto los miembros como la misma sociedad, ha ido perdiendo como la confianza, en cierto modo. Y creo que todo eso ha influido. Sí, todo eso es fluido. Sí. Claro que sí, no se puede negar. La iglesia se alimenta de la sociedad, ¿eh? Todo lo que está en la iglesia, pues, viene de la sociedad. En la iglesia. Claro que sí. Sí, y hay un poquito de gancho en esto, mi hermano. Me lo perdona porque me está maquinando martillando la cabeza. Mi hermano, si Cristo Jesús estuviera hoy parado en el púlpito, ¿qué le diría a la iglesia? ¿Qué le diría Cristo Jesús? A la iglesia. Bueno. Piénselo. Bueno, yo entiendo y sé del infinito amor de Dios hacia nosotros. Amén.
yo creo que el amor de Cristo nunca va a variar, porque yo soy de los que reconozco que yo no merezco el lugar que el Señor me ha dado. Definitivamente no. Ninguna. Sé que es por pura gracia. Entonces, en cuanto a esa pregunta que usted me hace, yo creo que Él sabe lo que le va a decir y lo que va a hacer con cada uno de nosotros, porque yo soy un espejo que soy inmerecedor de la gracia de Dios. Sin embargo, estoy ahí y tengo la fe de que me voy con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan presidente. Me gustaría preguntarle cuál es el versículo, si tiene un versículo favorito y cuál sería. Tengo dos, o tengo muchos, pero hay dos que son clave para mí. ¿Podría decirme uno? Isaías 41:10, hasta se lo puedo citar. Sí, ¿no? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Da de más como preguntárselo, pero ¿en cuál momento usted como que recurre a ese versículo? ¿En qué momento de su vida? En momentos de dificultad. A veces llegan pruebas que son un poquito difíciles, humanamente hablando. De gratis llegan Sí. ¿Y cuál es el libro que más le gusta de la Biblia? El libro de la Biblia que más me gusta. Bueno, son tantos, pero me familiarizo más con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bueno. Mi hermano, y el enemigo siempre está ahí. Siempre está ahí en la ecuación de una manera u otra. ¿Pudiera hablarnos usted de algún momento que usted haya sentido de algo que pasó, que usted no le cabe duda de, mira, eso fue el enemigo que lo hizo? Por supuesto que sí. En las congregaciones, precisamente como dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un versículo muy importante ese. Amén. En las congregaciones, podríamos decir todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Que tienen un tiempo, el enemigo se introduce. Uno de esos momentos bien difíciles fue cuando se realizó el primer adulterio allá en la iglesia. Bastante difícil. Yo sé directamente que fue el enemigo de la justicia. Sí, porque eso es lo que quiere, destruir el propósito de Dios. Definitivamente. Si yo le menciono David, ¿qué usted me diría de ese personaje? ¿En una palabra o en una oración? David. Wow. Tremendo personaje. Si le menciono Abraham, ¿qué me diría? También el padre de la fe. Y Pablo. Hoy tremendo batallador. Eso es lo que se puede señalar como un antes y un después. La trayectoria de Pablo. Usted sabe que yo soy de lo que pienso y humildemente de que estamos pasando por una especie de bajada espiritual. ¿Verdad? Así como yo como cristiano, Jesucito como cristiano, tenemos altas y bajas, también la iglesia puede pasar por altas y bajas, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿usted piensa que la iglesia de Cristo llega en el año 65 al país, ¿verdad? ¿Usted piensa que podría ser este uno de los peores momentos que la iglesia está pasando o estamos en un momento normalito, vamos a ponerlo así, de la iglesia? Vamos a decir normal. No es el peor momento, no, porque por la gracia de Dios ha visto un crecimiento amplio. Que eso hay muchos hermanos que no lo toman en cuenta. Sí, Oiga, porque muchos se han enfriado, pero son muchos los que, a pesar de este tiempo difícil, que se han bautizado. Sí es. Claro, varón. Bastante, un crecimiento bien amplio. Yo lo reflejo de esa forma.
Ok, lo puedo ver también con los hermanos de evangelización virtual y todo eso. Y la verdad que Dios está haciendo un trabajo porque Dios no se para, Dios no descansa. Él usa a su siervo, pero Dios no descansa porque la iglesia no va, el mal no va a prevalecer sobre ella. Pero yo creo, aún así, que es un momento para mayor ayuno y oración. ¿Qué usted piensa? Sí, definitivamente, siempre es importante. Aquellos hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como de este siglo, el primer siglo, fueron hombres de ayunos y oración. Eso se hace indispensable para poder permanecer firmes y fieles al Señor y el crecimiento de la iglesia. Amén. Amén. Wow. Varón, por usted no se le escapa una. Hemos tenido una buena entrevista. Yo creo que sí. Sí, muy buena entrevista. ¿Usted piensa que un hijo de Dios puede reprender al enemigo? Sí, en el nombre de Jesús, siempre que lo haga en el nombre de Jesús. Claro que sí. Ok. Algunas veces esa pregunta de Jesucito me recuerda a una que se puede ver esa cosa como, oye, de que reprender. Oye, como quien dice, ¿y de dónde Riner sacó eso? ¿Tú me entiendes? Mayormente uno no habla de todas las cosas, pero ¿qué idea les viene eso? Por ejemplo, yo estoy en la casa y siento que algo, porque el enemigo siempre está ahí. Claro. El enemigo siempre quiere hacernos caer. Entonces, si yo siento algo y en el nombre de Cristo Jesús les reprendo, ¿qué usted piensa de eso? Oh, pero claro que sí, porque precisamente la palabra nos dice, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagamos. Y si sentimos una presencia negativa, pues Él tiene toda la autoridad si le suplicamos a Él para hacer que se desvanezca. Amén, claro que sí. El nombre en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Es la toda potestad. Y como cristiano no, tal vez yo puedo dudar de mí como hombre, tal vez de otro hombre, pero yo no puedo dudar de lo que Dios, del poder de Dios y lo que Dios nos dijo. Mira, ustedes tendrán el poder de echar fuera demonios. Amén. ¿Qué cosa piensa usted que la Iglesia de Cristo debe de preocuparse más por hacer? Que tal vez lo haga, pero quizás no lo esté haciendo como con la intensidad que debiera. ¿Qué piensa usted? Ok, yo quiero volver a recalcar. Una debilidad que usted cree que haya en la iglesia y que usted haya visto. A una debilidad. Bueno, yo creo que debemos confraternizar más. Compartir. Más. Sí. Recuerdo al principio de mi convicción, siempre, hasta algunos hermanos me venían a buscar me llevaban a su casa a confraternizar. Yo no era casado cuando eso todavía, y a veces me pasaba yo los días en casa de algunos hermanos. Y claro, también como hemos dicho, que los tiempos, ¿verdad? Están más cambiado, exigencia sí. ahora, Sí, claro. asuntos del trabajo, uno Sí, tiene claro. que salir un poco más rápido, ¿verdad? Hay menos tiempo, pero cuánto me gustaría que se pudiera volver atrás en ese tiempo de la confraternidad. Le digo que uno podía pasar el día. Yo recuerdo una hermana que se llamaba Cándida Viuda Pavón. Esa hermana, oiga, cuando yo iba allá a su casa, no me quería dejar salir. Siempre era ahí. No, todavía usted no se va, que tiene que cantarme tal canción. Y ya ustedes saben cómo yo canto. Cuántas pájaros, pero a ella le gustaba. Igualito que yo. Gloria. Un perrito chihuahua le pisan la cola, así canto yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, eso definitivamente te fortalece en tu fe y hace que el amor florezca. Yo creo que entonces lo que debemos preocuparnos es como sabemos cómo están los tiempos, la prisa que se vive, entonces
en las iglesias debemos de preocuparnos que haya un espacio en donde la iglesia toda comparte entonces. Amén. Porque tal vez ya no se pueden hacer esas grandes, se sigue haciendo cada año una fraternización. Ok. Pero tal vez la iglesia pueda mantener viva eso todavía, independientemente de que sean todas juntas. ¿Sabes que con el asunto de la pandemia cambió un poquito el panorama, verdad? Pero Olimpia nos hablaba de que la confraternidad era mensual. Y a mí me dejó totalmente sorprendido. O sea, soy algo maravillosísimo. Bueno, exactamente. Sí, pero ya la delincuencia no permite eso. Pero, varón, algo que es muy importante para mí, esta pregunta. ¿Qué considera usted que es más importante? ¿La doctrina o la santidad? Bueno, yo entiendo que las dos van unidas de las manos. ¿Me explico? Una persona para ser santa, entiendo yo que debe estar sujeta a lo que es la doctrina de Cristo. Entonces, si no practicamos la doctrina, no podemos ser santos. Entonces, entiendo que las dos van ligadas de las manos, se hacen indispensables. Ok, y si en dado caso yo practique tanto la doctrina que caiga el legalismo, entonces la santidad sería algo inalcanzable. ¿Qué piensa usted? Bueno, porque la doctrina entiendo que no es cuestión de legalismo, sino que es cuestión de aplicarla o tratar de ejercerla como manda el Señor. Amén. Oye, Claro, la Biblia es puntual. Varón, Si me amáis, guardad mi mandamiento. Amén. Ustedes son hijos míos, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo os mando. varón, pero yo he disfrutado mucho de esta entrevista. Gloria al Señor. Permítame decirle, porque el legalismo, precisamente los escribas y los fariseos eran legalistas. Sí, claro que sí. Eran legalistas, pero no tenían la santidad ni practicaban la doctrina. Porque un legalista, ustedes saben mejor que yo, ¿quién es? No, para nada. Y Jesús decía, ustedes los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Que hay una gran diferencia ahí, una inmensa diferencia. Porque casi siempre creo que nos centramos mucho en lo que los hombres hacen y no en lo que Cristo nos dice que hagamos. Es una inmensa diferencia. Ya para terminar de mi parte, no sé si tendrá otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los jóvenes? A los jóvenes que van a ver esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que usted le deja? Bueno, el mensaje que yo le doy es que se aferren cada día más y más al Señor Jesucristo. Que Amén. luchen, ¿verdad?, por abrirse paso en la sociedad de una forma seria, responsable, pero muy especialmente en el término espiritual. Amén, gloria a Dios. Que este mundo ya no hay nada que buscar. En este mundo, si seguimos aquí por la misericordia de Dios, porque Él quiere que todavía aquel que no lo ha conocido tenga la oportunidad de conocerlo. Pero si por mí fuera, Cristo ya viniera, pero ya. Mi hermana, que Dios me le bendiga mucho. Yo lo he disfrutado mucho esta entrevista. Gracias una vez más le doy de que nos abrió la puerta de su hogar y nos dedicó de su tiempo. Y la gloria es de Dios, mi hermano. Y cualquier cosa estamos a su plena disposición. Gracias a ustedes. Gracias por la disposición, por abrir la puerta de su hogar. Sabemos que hoy hay culto en la iglesia y gracias porque sacó este momentito para compartirlo con nosotros y con aquellos hermanos que seguramente estarán viendo esta entrevista. Sé que será de gran edificación para la vida de quienes la vean. Pues le agradezco mucho. Bendiciones para todos los hermanos y un saludo en especial a mi hermano Freddy Boldier. Amén. Al hermano Federico y a todos los hermanos, por favor. Así es que firmes adelante. Le agradezco mucho y que ustedes se mantengan firmes en la fe, Amén. siendo siempre guiados por el Señor. Amén.
Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.